Antes de presentar como tal y entrar al tema en el cual vamos a iniciar a partir de este video en física, vamos a hacernos las siguientes preguntas. ¿Qué tienen en común los movimientos de un péndulo, un reloj, los movimientos de los planetas alrededor del Sol, los movimientos incluso de los átomos alrededor de su núcleo, o también, ¿por qué no?, la vibración de una cuerda de un instrumento? Todos estos instrumentos tienen algo en común, ¿sí? Y es que, más allá de que sus movimientos como tal no sean los mismos, sí cumplen con una misma característica, y es que cumplen con un determinado ciclo, ¿sí? El cual, ese ciclo realiza su movimiento y siempre recuperan su punto de origen. Estos movimientos pueden ser llamados de varias formas y nosotros nos vamos a concentrar o vamos a mirar más bien dos de esos movimientos. Uno es el movimiento periódico y el otro es el movimiento oscilatorio. Dos movimientos muy importantes, vuelvo y digo, que debemos tener en cuenta para poder adentrarnos en el tema en el cual vamos a centrarnos a partir de este video. Comencemos analizando un péndulo, que un péndulo pues no es más que una cuerda fija en uno de sus extremos, ¿sí? Y en otro extremo pues su cuerpo se puede estar moviendo de esta forma, ¿listo? Como podemos ver, el movimiento de un péndulo es cíclico. ¿Por qué? Porque digamos que tiene un punto inicial, podemos decir en este caso que mi punto inicial es el punto B, ¿vale? Y que en el momento de yo aplicarle una fuerza, ¿listo?, va a un punto C y en el determinado momento vuelve y recupera su posición inicial. Ahora, por cinética, ¿vale?, no solo va a recuperar su posición inicial, sino que va a pasar hasta una nueva posición, que en este caso la hemos llamado posición A, ¿listo? Entonces él va a ir haciendo todo este movimiento. Como vemos, recupera su posición inicial, va hasta A, luego recupera otra vez su posición inicial y va hasta C. Para poder analizar estos movimientos debemos tener en cuenta la ley o la propiedad de la conservación de la energía, el cual nos dice que si no hay ninguna fuerza de rozamiento, la energía se va a conservar en cualquier punto del sistema. ¿Qué quiere decir esto? Que si no hay fuerzas que me impidan el movimiento, en este caso del péndulo, ¿sí?, este movimiento se va a seguir repitiendo indefinidamente. ¿Qué fuerzas podrían considerarse de rozamiento en un péndulo? Sencillamente, el aire, ¿listo? El aire perfectamente puede hacer que este movimiento vaya frenando de a poco, de a poco, de a poco, hasta que vuelva a su posición inicial, ¿listo? Que en este caso sería B. Como les digo, en estos casos, para poder analizar estos movimientos, no tenemos en cuenta esas fuerzas de rozamiento, ¿listo? Sencillamente, como dijimos, conservamos la propiedad de la conservación de la energía, con lo cual si no hay fuerza de rozamiento, en este caso el aire, pues entonces este movimiento se va a terminar repitiendo infinitas veces. Miremos entonces y analicemos bien cómo es el movimiento de un péndulo. Como habíamos dicho, el péndulo va a tener ciertas posiciones, en este caso 3 posiciones. Una que siempre la vamos a denominar como estado de reposo o posición de reposo, que es cuando sencillamente nunca se le imprimió ninguna fuerza, entonces esa va a ser nuestra posición de reposo, ¿sí? En este caso el punto B. Pero para yo poder hacer obviamente el movimiento, pues tengo que imprimirle una fuerza, ¿listo?, para que empiece a hacer el movimiento pendular. Entonces, sencillamente vamos a decir que, listo, estamos en la posición de reposo, pero pues yo quiero empezar desde el punto A, ¿vale? Con lo cual mi ciclo empieza en el punto A. ¿Qué pasa cuando ya el objeto se deja caer? Pasa al punto B, ¿listo? Y como le dijimos, por energía cinética, sigue hasta el punto C. ¿Qué pasa en el punto C? Se detiene, ¿listo? Podríamos decir que aquí llegó a su máxima distancia que podía recorrer, entonces se detiene en el punto C y vuelve al estado de reposo, que sería el punto B. Entonces miramos, pasamos del punto C a punto B y otra vez pasamos de nuevo hasta el punto A. ¿Qué pasa cuando de nuevo llega al punto A? Se repite el ciclo y se repite el ciclo. ¿Listo? Este movimiento entonces del péndulo se define como un movimiento oscilatorio. ¿Qué es entonces un movimiento oscilatorio? Es un movimiento, ¿sí?, que se repite y siempre sigue su misma trayectoria, siempre sigue una misma trayectoria más bien, ¿listo? Como podemos ver en el péndulo, es muy sencillo de ver, es un movimiento que se repite y siempre realiza la misma trayectoria, ¿listo? Así que para esos tipos de movimientos
se conoce como movimiento oscilatorio. Y ahora vamos a analizar un reloj análogo, ¿listo? Nosotros sabemos que estos relojes pues tienen dos manecillas, una manecilla larga que me indican los minutos y la más cortica me indican las horas. Miremos que algo similar tiene con el péndulo, una cosita muy similar. Nosotros perfectamente podríamos decir que tiene una posición inicial. Por ejemplo, en este caso y para este dibujo mi posición inicial son las 3 en punto, ¿cierto? Aquí estamos viendo que son las 3 en punto. ¿Qué pasa? Cada una de estas manecillas va a realizar una trayectoria hasta recuperar su posición inicial, ¿listo? Es decir, por ejemplo, cada hora la manecilla más larga, la de los minutos, va a recuperar su posición inicial y la manecilla más corta, cada día, cada que ocurre un día, recupera su posición inicial. Ahora, más allá de que se parezca, ¿sí? Este movimiento tiene una característica y es que siempre se realizan en un mismo intervalo de tiempo. Podemos estar casi seguros de eso. Es decir, nosotros sabemos que la manecilla larga da una vuelta completa exactamente cada hora, cada un intervalo de tiempo. Y la manecilla corta realiza una vuelta completa y recupera su posición inicial cada día. Es decir, sabemos que estos dos instrumentos de reloj, las dos manecillas, recuperan su posición inicial, que en este caso serían las 3, ¿vale? Cada que ha pasado un intervalo de tiempo, en este caso un día. Para este movimiento, para los movimientos que se describen de esta forma, se les llama movimientos periódicos. ¿Y cómo nosotros definimos el movimiento periódico? Pues es el movimiento que se repite regularmente en un mismo intervalo de tiempo, ¿listo? En una misma cantidad de tiempo, ¿vale? Con lo cual, pues justamente el reloj es un ejemplo perfecto, ¿vale? Estamos diciendo que la manecilla cada tiempo da una vuelta completa, la manecilla larga, y la corta también da una vuelta completa cada determinado tiempo. Ahora, más allá de que se parezcan los movimientos, no necesariamente tienen que ser iguales. Por ejemplo, un movimiento oscilatorio no necesariamente tiene que ser periódico. Es decir, en este caso el péndulo, ¿listo? No necesariamente tiene que repetirse en una misma cantidad de tiempo, ¿vale? Puede variar. Si nos ponemos muy estrictos, por ejemplo, el movimiento de la Tierra alrededor del Sol no es un movimiento periódico, ¿sí? ¿Por qué? Nosotros sabemos que sí, que la Tierra da una vuelta completa alrededor del Sol cada 365 días, pero cada 4 años sabemos que existe algo que se llama años bisiestos, con los cuales digamos que recorre o hace ese recorrido 366 días, ¿listo? Cada 4 años. Entonces, si nos ponemos muy estrictos, decimos el movimiento de la Tierra alrededor del Sol no es periódico porque no se cumple con una regularidad de intervalo de tiempo, ¿sí? Cada 4 años se demora un poquito más de tiempo en dar esa vuelta. Pero pues obviamente, como estamos viendo a grandes rasgos, sí se considera un movimiento tanto periódico como oscilatorio, ¿listo? Y justamente el movimiento que vamos a presentar y lo cual nos vamos a concentrar a partir de este video y a partir de esta clase es el movimiento armónico simple. Ese movimiento armónico simple debe tener las dos características. Debe ser un movimiento periódico y debe ser un movimiento oscilatorio. Primero que todo, entonces, presentar el nombre del tema, que ya lo habíamos dicho, el cual es movimiento armónico simple, y lo pueden encontrar con sus siglas MAS o también MAS, ¿sí? El movimiento MAS, movimiento armónico simple. Y se denomina armónico simple porque estos movimientos los describe la función seno o la función coseno. Ahora, debido a que esta clase es introductoria, pues obviamente vamos a ver toda la parte teórica y los conceptos más fundamentales de este movimiento. Obviamente dentro de esta clase pues se nos van a quedar afuera algunas cosas, pero pues son cosas que vamos a ir abordando conforme pasen los días, conforme vamos haciendo más clases. Lo primero es que nosotros aquí tenemos representado un sistema, ¿listo? El cual está conformado por una masa y un resorte. Recordemos que al tener un resorte, pues obviamente va a estar presente lo que es la energía potencial elástica, que eso ya lo habíamos visto a principios del año. Y vamos a tener en cuenta la ley de la conservación de la energía. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que esta superficie es totalmente lisa. ¿A qué me refiero con eso? A que no va a haber fuerza de rozamiento entre la masa y la superficie del sistema. Con lo cual,
pues la energía va a estar presente, o más bien la energía se va a conservar en todos los puntos del sistema. Muy importante. Empecemos entonces con esta primera escena. Tenemos, como les dije, un resorte, listo, el cual está sujeto a una masa. Aquí en esta primera escena, y como casi todo sistema físico, siempre va a tener su punto de reposo, su punto inicial. Y en esta primera escena es justamente eso que nos describe, ¿sí? Es un resorte el cual está sujeto, pero no hay ninguna fuerza presente, ahí está quietico. Para esto y para este punto donde todo está totalmente quietico, donde no hay movimiento absolutamente de nada, se le denomina punto de equilibrio. Esta primera escena entonces es muy facilita, como les dije, es un sistema en totalmente reposo, listo, con lo cual la masa aquí está en su punto de equilibrio. ¿Qué va a pasar? Como todo resorte, pues obviamente, ¿cierto? Yo lo voy a elongar, listo, yo sé que lo puedo elongar. ¿Qué pasa? Voy a alterar ese punto de equilibrio y la masa que está sujeta al resorte va a presentar una fuerza, ¿listo? ¿A qué me refiero con esto? Yo sé que si yo estiro un resorte, ¿qué necesita o qué va a hacer mi resorte? ¿Qué tiende a hacer? Mi resorte pues tiende a contraerse, ¿sí? Tiende a contraerse. Entonces aquí lo que estamos haciendo es alterar ese punto de equilibrio con una fuerza, ¿listo? Que ahorita digamos que no la vamos a tener en cuenta, pero entonces yo estoy haciendo una fuerza para elongar ese resorte por esta masa. Y el resorte lo que va a intentar hacer es a volver a su punto de equilibrio, ¿sí? Volver a su estado de reposo. ¿Esa fuerza hacia dónde la hace? Pues miremos que si yo elongo el resorte, en este caso lo estoy estirando hacia el lado derecho, la fuerza estará hacia el lado izquierdo, ¿sí? Estará yendo hacia allá. Esa fuerza y la denominación de esa fuerza es muy importante, ¿sí? Porque es una de las claves del movimiento armónico simple. A esa fuerza que experimenta, listo, debido a que el resorte quiere recuperar su posición inicial, se le denomina fuerza de recuperación o fuerza recuperadora. Vamos a tener en cuenta ahora los signos según la orientación en un plano cartesiano, por ejemplo. Nosotros sabemos que en un plano cartesiano, digamos en el eje Y hacia arriba son positivos y hacia abajo es negativo, y en el eje X hacia la derecha son positivos, hacia la izquierda son negativos. Eso debemos tenerlo en cuenta para algo. Y sobre todo en este sistema pues vamos a tener en cuenta solo el eje X. Por ejemplo, aquí yo, según mi posición de equilibrio, que perfectamente podría ser mi posición cero, es decir, hagamos de cuenta que tengo un plano cartesiano y en esta posición de equilibrio, en esta escena, yo estoy justamente en todo el medio, ¿sí? En la posición inicial. Miremos que yo, mi masa, la estoy moviendo ¿hacia dónde? Hacia el lado derecho, ¿cierto? Con lo cual perfectamente podría decir que mi posición, que en este caso la he llamado posición A, es una posición positiva, ¿listo? Porque pues sencillamente la posición está en el lado derecho, ¿listo? Es decir, desde su posición de equilibrio lo mueve hacia la derecha, con lo cual es positivo. Pero, ¿qué pasa con la fuerza recuperadora? O fuerza restauradora, también la van a encontrar así, ¿listo? Yo la llamo recuperadora, pero puede ser fuerza restauradora. Y es que esa fuerza está haciendo, ¿sí? Esa fuerza, su dirección, se está haciendo hacia la izquierda, ¿listo? Más allá de que la masa esté en el lado positivo, podríamos decirlo, la fuerza se está ejerciendo hacia el lado izquierdo, con lo cual esta fuerza recuperada en este punto es negativa, ¿listo? Negativa porque apunta la fuerza, porque la fuerza está apuntando hacia la izquierda y según las coordenadas que tenemos, o digamos la orientación más bien, todo lo que vaya hacia la izquierda es negativo. Así que en esta escena 2, la fuerza recuperadora es negativa. Y ahora pasemos a la escena 3, ¿sí? Estábamos en este punto en donde el resorte estaba elongado y como dijimos, va a ser una fuerza hacia la izquierda para intentar recuperar su punto de equilibrio. Entonces, el resorte va otra vez a intentar recuperar su punto de equilibrio, con lo cual la masa vuelve y pasa por el punto de equilibrio, pero es que por cinética y porque no hay rozamiento, no solo recupera su punto de equilibrio, sino que se sobrepasa ese punto de equilibrio otra vez. Con lo cual miramos que el resorte como que se contrajo, ¿vale? Es decir, se está viendo más pequeño con respecto a su posición totalmente normal. Y en este punto pasa algo muy interesante.
El resorte, al estar comprimido, también va a querer volver a su estado natural, ¿sí? Con lo cual, aquí el resorte va a seguir otra vez haciendo una fuerza recuperadora o una fuerza restauradora, pero al querer volver a su estado normal, la fuerza ya no va a ser hacia la izquierda, sino que va a ser hacia la derecha. Ahora miremos la posición y la fuerza en, digamos, la escena 3. Aquí la posición, listo, va a ser negativa. ¿Por qué? Porque la masa está con respecto al punto de equilibrio al lado izquierdo, ¿sí? Con lo cual su posición va a ser, o se va a describir como negativa. Pero la fuerza, vuelvo y digo, como el resorte va a querer estar otra vez en su estado normal, en su punto de equilibrio, va a volver a hacer esa fuerza restauradora, pero ya no hacia la izquierda, sino hacia la derecha. ¿Listo? Con lo cual, como su fuerza apunta hacia la derecha, es decir, hacia los positivos, esta fuerza va a ser positiva. Y vuelvo y digo, como no tenemos en cuenta ninguna fuerza de rozamiento, entonces, ¿qué va a estar haciendo este sistema? Va a estar haciendo esto, todo el tiempo. Todo el tiempo va a hacer este movimiento, ¿sí? Va a querer, se va a elongar, se va, digamos, a contraer, a querer volver a su estado natural, vuelve y sigue, y vuelve y sigue, así, hasta cantidades indefinidas. Ya una vez que analizamos las fuerzas, analizamos las posiciones, pues analicemos ahora otra propiedad que sería la velocidad, ¿sí? Bueno, aquí en la escena 1 pues no lo dije, pero pues como está en su punto de equilibrio, ¿listo? Aquí la fuerza es 0, ¿listo? Sencillamente pues porque no hay ninguna fuerza, así que en este punto la fuerza va a ser 0. Estamos hablando de la fuerza restauradora, ¿no? Así que pues como ya está, digamos, en su punto de equilibrio, pues no va a querer hacer fuerza por ningún lado, con lo cual decimos que es 0. ¿Listo? Ahora las velocidades. ¿Qué pasa con las velocidades? En esta escena 2 estamos viendo, ¿sí?, que llega desde su punto de equilibrio y se va a elongar lo máximo posible hasta que el resorte no dé más, ¿sí? Cuando el resorte ya no da más, el bloque en este caso, ¿qué va a estar? Va a estar totalmente detenido, ¿sí? Y esta fuerza en el momento o en el instante o en la posición en donde el resorte ya no dé para estirarse más, va a haber una fuerza máxima, es decir, cuando el bloque ya no pueda y cuando ya el resorte no pueda estirarse más y el bloque ya no avance, la velocidad en este momento va a ser 0 porque va a llegar un momento en donde el bloque va a estar quieto, pero va a ser tanta la fuerza que se denomina fuerza máxima. Entonces, esta fuerza, más allá de ser negativa, es la máxima fuerza hacia este punto de acá. Y la velocidad en este punto va a ser 0. Ahora, ya que el resorte va a querer volver a su estado natural, pues es como que si pasara de la escena 2 otra vez a la escena 1, ¿cierto? Porque va y pum, recuperó su punto de equilibrio, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando el bloque llega en su posición donde inicialmente estaba en su punto de equilibrio, la fuerza, como dijimos, va a ser 0, pero la velocidad que va a tener ahí el bloque va a ser la máxima velocidad, ¿listo? Es decir, cuando el bloque pasa en su posición de equilibrio nuevamente, en este punto la velocidad va a ser la máxima y, vuelvo y digo, su fuerza recuperadora o restauradora es 0. Y ahora pues digamos que de la escena 1 pasamos a la escena 3, ¿no? Estamos elongando, luego volvemos hasta la escena 1 y el resorte se comprime, ¿listo? En esta escena 3 pasa algo muy similar a la 2, ¿listo? Y es que aquí va a llegar un momento en donde el bloque se detiene porque ya el resorte no se puede comprimir más, con lo cual en este momento la velocidad va a ser 0, ¿listo? Pero esta fuerza restauradora que es positiva también va a ser la máxima, ¿sí? Porque cuando ya el resorte no se pueda comprimir más, él quiere volver a elongarse lo más pronto posible. Con lo cual entonces, velocidad 0 y fuerza restauradora positiva, pero la máxima fuerza. Y ahora, pues como no tenemos en cuenta ninguna fuerza de rozamiento, ya lo habíamos dicho, este movimiento se va a seguir repitiendo, ¿sí?, infinitas veces, con lo cual en su movimiento oscilatorio, porque realiza el mismo movimiento, la misma trayectoria, y también vamos a suponer que es un movimiento periódico porque se va a realizar en el mismo intervalo de tiempo, es decir, lo que se demoró este bloque del punto de equilibrio hasta el punto A positivo, ¿listo?, es lo mismo que se va a demorar en devolverse hasta llegar al punto de equilibrio. Y una vez, otra vez está en el punto de equilibrio, lo que demore en ir hacia el punto negativo, hacia la posición negativa,
va a ser el mismo tiempo en que se demore en recuperar su punto de equilibrio. Entonces también es un movimiento periódico, con lo cual es perfectamente válido para hacer un movimiento armónico simple. Hemos visto muchas características, por ejemplo, el punto de equilibrio, la fuerza restauradora, las velocidades, ¿listo? Pero debemos tener en cuenta también otro tipo de aspectos que lo vamos a ver a continuación. Bueno, antes de seguir con las características o con algunas de las características, porque pues nos van a faltar, es que no hemos explicado cuándo se completa una oscilación, ¿sí? ¿Qué es una oscilación? Es justamente cuando el sistema cumple un ciclo completo. Por ejemplo, aquí analizando este sistema, un ciclo completo es cuando la masa viene hacia el lado derecho, va hasta el lado izquierdo completamente y vuelve a recuperar su punto de equilibrio, ¿sí? Entonces, cuando la masa hace este movimiento y vuelve a recuperar su punto de equilibrio, ha completado una oscilación completa, es decir, un ciclo completo, ¿listo? ¿Por qué decimos que a partir de ahí se hace un ciclo completo? Porque una vez está en el lado izquierdo y vuelve a su punto de equilibrio, se repite otra vez el sistema, ¿listo? Entonces, por eso decimos que una oscilación es justamente eso, cuando se completa un ciclo completo. Eso es muy importante. Por ejemplo, si yo tengo mi masa en mi punto de equilibrio, voy hacia el lado derecho y recupero de nuevo mi punto de equilibrio, estoy haciendo una media oscilación, es decir, estoy haciendo la mitad de mi ciclo. ¿Cuál falta o cuál es la otra mitad? Pues cuando va hacia el lado izquierdo y recupera de nuevo su punto de equilibrio. Así que tengamos en cuenta muy presente eso, ¿listo? Una oscilación es cuando el sistema que estamos analizando hace un ciclo completo, ¿sí? Da una vuelta completa o recorre la misma trayectoria completamente. Eso es muy importante porque en base a eso es que vamos a analizar ahora algunas características. Una de ellas es el periodo. ¿Qué es el periodo? El periodo de un sistema no es más que el tiempo que toma dicho sistema en realizar una oscilación completa. Es decir, cuánto tiempo demora el sistema, en este caso, en realizar todo un ciclo completo. ¿Sí? Todo un ciclo completo. Este periodo, al ser pues obviamente un tiempo en el sistema internacional, se analiza en segundos. El tiempo se define o se representa con la letra T mayúscula y una forma de calcularlo es el tiempo sobre el número de oscilaciones. Van a haber casos y van a haber sistemas en donde yo no pueda calcular el tiempo en que demore una oscilación, una solita oscilación. Pero yo sí puedo calcular, por ejemplo, cuántas oscilaciones se demoró en 10 segundos. ¿Sí? Por ejemplo. Entonces perfectamente con esta fórmula pues, decimos en tanto tiempo demoró o en tanto tiempo más bien realizó tantas oscilaciones, tantos ciclos. Haciendo ese cálculo entonces tenemos el periodo de un sistema. Entonces, vuelvo y digo, el periodo no es más que el tiempo que le toma al sistema en realizar un ciclo completo. Otra característica fundamental del movimiento armónico simple es la frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? Es el número de oscilaciones que realiza el sistema en un determinado tiempo. Suena muy parecido, ¿no? Suena muy parecido a lo del periodo. Vamos a ver que son cosas totalmente diferentes, pero que obviamente están relacionadas, ¿sí? Ojo, el periodo es el tiempo que le toma al sistema en realizar una oscilación. El tiempo que le toma en realizar una oscilación. Y la frecuencia es el número de oscilaciones que realiza en un determinado tiempo. Es decir, lo contrario. ¿Listo? Es decir, lo contrario al periodo. La frecuencia, entonces, a diferencia del periodo, por ejemplo, aquí tenemos el tiempo en segundos y el número de oscilaciones, pues es un conteo, o sea, no es una magnitud física como tal. Con lo cual el periodo, pues sabemos que es el tiempo. Pero aquí en la frecuencia, el tiempo, como le hemos dicho, va a estar en el denominador. Entonces, digamos que perfectamente podríamos decir que la magnitud de la frecuencia es 1 sobre segundos. 1 sobre segundos es lo mismo que Hertz. Matemáticamente representando entonces lo que acabamos de decir, la frecuencia es el número de oscilaciones que hace el sistema en un determinado tiempo, ¿sí? Miremos que son dos cosas totalmente diferentes, son incluso contrarias, podemos decir que son contrarias. Y la frecuencia entonces, miramos que ya el tiempo está abajo, ¿sí? Sería el denominador, es 1 sobre segundos y eso es lo mismo que los Hertz. Así que periodo en segundos, frecuencia en Hertz. Y esta sería la forma o una de las formas de calcular frecuencia.
Ahora, estamos viendo que tanto el periodo como la frecuencia tienen cosas en común, ¿sí? Incluso estamos diciendo que la frecuencia y el periodo son lo contrario. La frecuencia es lo contrario del periodo y el periodo es lo contrario de la frecuencia. Así que si a nosotros nos dan el periodo, perfectamente podemos calcular la frecuencia. E inversamente, si a nosotros nos dan la frecuencia, podemos calcular el periodo. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a representar cómo es que son contrarias, pero matemáticamente. Ya para finalizar entonces, estamos diciendo que el periodo, ¿sí?, es inverso a la frecuencia. Esto se representa de la siguiente manera. El periodo va a ser igual a lo inverso. El inverso en matemáticas es 1 sobre lo que queremos representar como inverso, ¿sí? Entonces, periodo es igual a 1 sobre frecuencia. Como dijimos entonces, si a mí me dan el periodo, puedo calcular la frecuencia también. Es decir, si a mí me dan el periodo, la frecuencia va a ser el inversa del periodo. Es decir, frecuencia va a ser igual a 1 sobre periodo. Como estamos viendo aquí, lo único que hicimos fue despejar, ¿vale? Este tiempo lo paso a dividir y la frecuencia lo paso al otro lado del igual. Un despeje muy sencillo, ¿cierto? Pero es que también, si yo paso el periodo a multiplicar con la frecuencia, ¿qué me va a quedar? 1. Y esto siempre se debe cumplir. El periodo multiplicado con la frecuencia siempre debe dar 1. Ya para terminar, ahora sí, muy importante y algo que se me pasó, es que también debemos mirar cuál es la distancia que hay desde el punto de equilibrio hasta los puntos máximos del sistema, ¿cierto? Por ejemplo, aquí yo tengo mi punto de equilibrio, vamos a ver, mi punto de equilibrio, por ejemplo, está en esta parte, esto del sistema, y aquí está mi punto máximo, que yo lo llamé A, y aquí está mi punto, el otro punto, digamos, máximo, que sería menos A. Y es que desde mi punto de equilibrio hasta esas dos partes, ¿cierto?, tienen una determinada distancia. ¿Listo? Esa distancia se le conoce como amplitud. Así que perfectamente la amplitud se puede definir como la distancia que hay desde el punto de equilibrio, ¿sí?, desde el punto de equilibrio hasta las distancias máximas. ¿Listo? Ya sea distancia máxima positiva, distancia máxima negativa. Con esto entonces, ahora sí ya terminamos la introducción del movimiento armónico simple.